Seguimos conversando con Héctor Efraín Leáñez, presidente de la Asociación de Guardianes del Esequibo, acá en Embajada y Embajadores, porque es un tema de primera importancia, no solamente para Venezuela, sino como principio para muchos problemas que hay en el mundo, donde las potencias imperiales, cuando tenían el poder de la fuerza, procedían, y hoy en día hay una lucha permanente contra ese colonialismo, inclusive reclamando muchos países de la época colonial reivindicaciones por los daños causados. Bueno, es que actualmente existen grandes conflictos a nivel mundial. O sea, vemos los conflictos africanos con Francia, por ejemplo, que ha sido un país que ha mantenido colonias. Aquí la tenemos. La última colonia que tiene Francia es acá en la Guayana Francesa. Y cada país, en base a la teoría del caos, se abre paso, ¿verdad? Y la población se abre paso, y quieren ser independientes, quieren tener una vida propia, tienen que tener una identidad propia. Y claro está, la Corte Internacional de Justicia ha sido también muy consecuente con el tema de las indemnizaciones. Y claro está, nosotros, a pesar de que estamos en la Corte, pues fuimos llevados a la Corte, alejándonos del Acuerdo de Ginebra, que nos aleja de Guyana. Nosotros seguimos en el Acuerdo de Ginebra. Sí, es una demanda unilateral, Sí. que contradice el espíritu de la Corte, porque el Estatuto establece que el Estado tiene que dar el consentimiento para poder ser llevado o para poder ir a la Corte. Así es. Y Venezuela nunca lo ha manifestado. No lo ha manifestado, e incluso estando dentro de la Corte, nosotros hemos rechazado nuestra inclusión en que seamos juzgados por la Corte Internacional de Justicia, sobre todo en este caso, porque tenemos un acuerdo de Ginebra que fue suscrito el 17 de febrero de 1966 que establece reglas claras. Y es muy interesante que tú señales en este caso porque nosotros respetamos a la Corte Internacional de Justicia, es una instancia de Naciones Unidas, creada no solamente ahora en el 45, sino en 1919 con la Sociedad de las Naciones, pero el principio en política internacional es la voluntad del Estado y Venezuela no han querido ir. Bueno, lo manifestó en 1966. Yo creo que tampoco era la voluntad de ninguno de los estados, porque si no, no hubiesen suscrito el acuerdo. No lo hubiese suscrito Gran Bretaña, en este caso Reino Unido. Que deja sin efecto lo que está pidiendo ahora Guyana, que es el validar el arbitraje de 1899 de París, donde también se violaron todos los principios. Todos los principios de debido proceso, sí, porque nació del Tratado de Washington de 1897, donde se establecieron las reglas de juego para el arbitraje. O sea, que además Venezuela no fue consultada prácticamente, ni se le permitió tener jueces ni nada. No, de verdad que ahí hubo lo que se llama misrepresentation, o sea, no hubo representación. No, y que además en 1899, cuando se da la sentencia en París, Castro venía por Valencia y ya Andrade, que era presidente, se había ido de Miraflores, o sea, estábamos totalmente desasistidos. Sí, se aprovechó esa oportunidad, como siempre la ha aprovechado Reino Unido. Mira, no es solamente Venezuela, Reino Unido siempre ha aprovechado estas oportunidades y cuando no las aprovecha, las catapulta, o sea, las origina. Entonces, lo hemos visto y nosotros seguiremos dentro del Acuerdo de Ginebra. Y el llamado precisamente que hemos hecho nosotros a la Corte Internacional de Justicia a través de nuestra representación ha sido eso. Vamos al respeto del Acuerdo de Ginebra, vamos a sentarnos en la mesa. Yo creo que esa es la afirmación más importante, que no salirnos, el único marco jurídico y político y diplomático que reconocemos es el Acuerdo de Ginebra que lo firmó Gran Bretaña y que además decía que cuando Guyana fuera independiente se anexaba a ese acuerdo y Venezuela cuando reconoce la independencia de Guyana es clara y dice que no acepta, o sea, que acepta la independencia, pero que hay un reclamo que hay que solucionarlo en cualquier momento. No, el Reino Unido se compromete en permanecer dentro del acuerdo. Entonces, obviamente, el estar frente a la Corte Internacional de Justicia, frente a esta demanda unilateral, y no llamar al Reino Unido, forma parte de otra violación del acuerdo. Yo siento que el acuerdo de Argyle o la declaración de Argyle en San Vicente de la Granadina, más reciente, sí. Ha sido un paso adelante en función del respeto al acuerdo. No, y además en la vía diplomática y en la solución diplomática que tiene que ser más activa y por eso la propuesta de ustedes de ir al Caribe, a los estados que son 13, 14 votos, que son importantes en el sistema internacional, que entiendan y conozcan el problema. Que conozcan de fondo, porque el pensamiento de ellos tenemos que entenderlo. El pensamiento de ellos es un pensamiento monárquico, ellos vienen de 200 años de monarquía. Se han ido independizando poco a poco, el último fue Barbados, que se declaró república y ya no está sometido a la corona inglesa. Pero cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la primera constitución de Guyana, de la República Cooperativa de Guyana, nos encontramos que fue una dádiva de parte de la reina Isabel II hacia los guyaneses. No sabemos en este estado si fue una petición, obviamente sabemos que fue el origen de un referéndum, pero un referéndum llevado por la misma corona, porque hay territorios de la Commonwealth, hace 54 territorios,
que muchos le han pesado al Reino Unido. Claro. Y ellos han utilizado esa diplomacia de, mira, mejor te pongo la independencia, te la otorgo, para irse saliendo de ciertos territorios. Qué interesante que ese territorio vuelve a ser apetecible después del 2015. Por cierto, es que hay mucho petróleo porque la demanda de Guyana se fundamenta en el 2015 cuando la ExxonMobil descubre inmensos recursos petroleros y muchos inclusive ubicados en territorio venezolano, como no se ha definido, eso estamos por definir, pero son aguas territoriales nuestras y aguas que pueden ser parte del diferendo. Sí, definitivamente son aguas jurisdiccionales venezolanas. Los yacimientos que están debajo de la tierra no entienden de límites. Eso es lo importante. Sí. Tú puedes trazar un azimut, trazar una línea territorial, pero debajo hay un yacimiento que a lo mejor aprovecha los dos países y pertenece a ambos países debido a que se encuentra en aguas jurisdiccionales de ambos. Yo recuerdo cuando era embajador en Libia que había un problema entre Libia y Túnez, porque en Túnez no había petróleo y en Libia mucho, pero como eran yacimientos comunes, al final llegaron a la conclusión de repartir por mitad. Sí. Que muchas veces se pasa eso en derecho internacional. Bueno, nosotros lo vivimos aquí con los pozos horizontales, que teníamos un gran yacimiento en Río de Oro, en la frontera de Colombia y Venezuela, en la Sierra de Perijá, y hacían una perforación horizontal y sustraían de nuestro yacimiento el petróleo. Entonces, esa situación se nos presentó a nosotros en los años 80 y 90. Sí, porque la línea media, que algunas veces se señala, no es válida en el caso del petróleo y del gas. Pues el lago de Ginebra, que se llama de Ginebra, es la mitad de Francia y la mitad de Ginebra. Así es. Que por cierto pasa lo mismo ahora. Ayer hacíamos una editorial sobre los estrechos en el mundo y decíamos la importancia que tiene el derecho marítimo, el tema de los océanos y esos estrechos como el del Mar Rojo ahorita que se cierra con el canal de Suez, sí, y los barcos tienen que pasar por otra vía. Y decíamos precisamente eso, como la importancia que tiene el mar hoy en día para nosotros y lo que tú decías, el Caribe. Y Guyana sería la salida nuestra al Atlántico totalmente. Sí, definitivamente nuestra fachada atlántica, que es la Guayana Esequiba, no podemos perderla. ¿Por qué? Porque eso tiene un espectro, un efecto de ola, pues. Pudiera llegar incluso a trancarnos a nosotros la viabilidad de la boca del Orinoco. Entonces, por eso la importancia que tiene no solamente económica, sino estratégica, pero vamos a un corte para cumplir compromisos comerciales y regresamos con el doctor Efraín Leáñez, presidente de la Asociación Guardianes del Esequibo.